Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9. Estamos en el streaming en 106.9fmradio.net. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en esta mañana de 10 de septiembre. Está con nosotros Fran Durán en los controles. Soy Francisco Gómez. Quiero saludar a los vecinos de la colonia 10 de septiembre, al sur poniente de San Salvador. Ay, cuántos personajes han nacido ahí. Hoy está celebrando 74 años. Una de las colonias, y como me decía un ex jefe, Mauricio Herrera, es un pueblo grande acá en San Salvador. Así que un saludo para todos. Soy Francisco Gómez. Estamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, para todos ustedes acá en la 106.9. Hoy tengo el gusto de que nos acompaña el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Doctor Enrique Anaya, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan o nos ven. Y por supuesto, de veras, no me recordaba de la colonia 10 de septiembre. ¿Lo conoce? A todos los amigos que están ahí. No me acordaba de la coincidencia, pues, ¿verdad? Sí. De la fecha, ¿verdad? Pero es cierto, me recuerdo allá en el sur de San Salvador. Sí, sur poniente de San Salvador, entre el cementerio La Bermeja y la colonia Luz y el Boulevard Venezuela, sí. Ahí en esa zona. Bueno. Sí, no, tenía un par de amigos de la escuela, vivían en esa zona, así que sí, la conocí desde hace bastante rato. Hace mucho. Bueno, qué bueno, doctor Enrique Anaya. Doctor, el tema del momento, la muerte de todos los tripulantes del helicóptero que fue a la frontera El Amatillo, donde se había capturado en Choluteca al gerente general de COSEBI. Quiero centrarme en ello, no en el accidente. Eso ya son otras personas los que deben de analizarlo. Doctor, ¿cómo es esto? Se había capturado en Panamá, después sale autoridades panameñas un mes y pico después diciendo de que no se había capturado, luego que se había capturado en Honduras y se entrega a El Salvador. ¿Cómo es este proceso? O sea, si se captura a alguien, un país captura a X persona y hay difusión roja, ¿lo debe entregar al país o cómo es el proceso? Sí, no, definitivamente. Bueno, en primer lugar, como tú muy bien señalas, Francisco, pues el tema del accidente, pues hasta ahorita lo único que podemos hacer, pues y lo hacemos de corazón, pues las sentidas condolencias a la familia de todas las personas, de todos las personas que fallecieron en ese terrible siniestro del domingo en la noche, ¿no? Ahora bien, fuera del tema, digamos, del siniestro del helicóptero, lo que sí toca analizar, o se nos deben explicaciones a los salvadoreños, lo voy a decir, es el tema previo, ¿no? En efecto, como tú muy bien señalas, cuando hay una difusión roja, ¿no? De Interpol, pues las autoridades policiales de cada país o buscan o si acaso tienen la oportunidad de encontrarlo, pues capturan a la persona, le informan a la solicitante
y se inicia un trámite de extradición, si acaso lo solicita el país requidente, ¿no? Y para mientras, pues está detenida, ¿no? La persona que ha sido capturada, ¿no? Ahí depende, no soy un especialista en derecho penal, pero entiendo que dependiendo de cada país, hay como límites de cuánto tiempo puede estar detenido o no una persona capturada por difusión roja, porque no se puede estar ad eternum esperando, digamos, por ejemplo, que el país requidente lo solicite, ¿no? Y pues se hace el trámite y ya se entrega. En este caso se nos debe la explicación porque recordemos los hechos, amiga. A mediados de julio, creo que fue el fiscal general de la República, ¿no? Quien hizo público un antes tweet, hoy post, ¿no? Y dice que ha sido detenida esa persona, quien fue el exgerente general de COSAB, y dice, ha sido detenida en Panamá, le agradecemos a las autoridades panameñas y vamos a iniciar el trámite de extradición. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y recordemos que esto fue exactamente cuando se puso, digamos, como muy de moda el cuestionamiento a los diputados de Nuevas Ideas y de otros partidos al no informar sobre el uso del dinero que les asignan a cada diputado y a quienes están contratados, y que hubo una filtración de datos donde aparecía que, pues, voy a decirlo, digamos, comunicadores, maquillistas, aparecían como asesores, digamos, de los diputados, ¿no? Y se hizo el escándalo. Pero volvamos al tema. Se le captura en Panamá, ¿no? Al exgerente de COSABI, eso fue lo que informó. Se informa de que va a ser extraditado, ¿no? Que van a iniciar el trámite de extradición. Y ahora resultó que el sábado, ¿no? Informa, quien lo informó primero fueron autoridades hondureños, muy peculiar también porque lo informó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? de Honduras, y dijo, hemos detenido al señor Coto, que exgerente de COSABI y requerido por El Salvador. ¡Wow! Iba acompañado, dijo, de un ciudadano nicaragüense que es una persona que se dedica al tráfico de personas. O sea, amigas y amigos, un coyote. Un coyote nicaragüense es el que lo acompañaba en Choluteca. Y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo es que estaba en julio detenido ya en Panamá y ahora aparece en Honduras? Y además de eso, con un coyote. Y viene el señor Bukele, el dictador, en julio había dicho, ya ven que lo capturamos, los que nos habían criticado, que le habíamos ayudado, dice, que hoy nos deben de pedir disculpas. Y ahora lo detienen el domingo en la mañana, pues, o sábado en la noche, en Choluteca, y dice Bukele, ya ven, esto fue un plan entre la inteligencia salvadoreña y autoridades extranjeras, dice, para evitarnos el proceso de un complejo y largo proceso de extradición. ¿Qué es eso? Lo habían detenido al señor Coto hacia el estilo de, como le gusta al dictador que le digan, ¿verdad? Al estilo de Batman, que va y se secuestran a una persona en otro país y lo vienen a aventar a otro, ¿o qué? ¿No? Y ya luego pues viene Honduras, y también muy peculiar, no sé bajo qué consideraciones, dijo, lo vamos a entregar. Porque no hubo en realidad un proceso de extradición. Lo entregaron simple y sencillamente en la frontera, ¿no? Porque un proceso de extradición algunos días te lleva. Recordemos en Honduras cuando se extraditó al expresidente Juan Orlando, lo detuvieron y pasaron fue muy rápido, pasó como un mes, ¿no? Y tal. Aquí, pues, simple y sencillamente lo detienen, Honduras lo informa y en la misma noche lo están entregando. Yo no sé si el señor Coto, y esto es pura especulación, dijo, no, ok, miren, no me voy a oponer, mejor entréguenme a El Salvador, no lo sé, ¿no? Y luego, pues, lo que todos hemos visto en los videos, ¿no? Donde, pues, se lo entregan a las autoridades salvadoreñas, ¿no? Bajo una lluvia, y yo con toda franqueza, pues, en un acto de entrega
a mi opinión, de mal gusto por un tema específico, Francisco. Si vemos en el video, cuando le comienzan a leer los derechos ya detenidos, por así decirlo, en El Salvador, hacen que el señor Cotto se arrodille. ¿Cuál es el sentido de tener que arrodillar a una persona que está detenida? ¿Para qué? No, entonces me parece, digamos, la visión, dicho con todo respeto, fascista, ¿no? Militarista, ¿no? De que detengo a alguien y lo impo, ¿no? O sea, si estaba detenido, lo han entregado desde Honduras con las esposas. ¿Para qué, digamos, entregarlo así? Así que no nos deben, y ayer se hizo público, ¿no? Un medio de comunicación, un matutino, de que jamás estuvo detenido en Panamá. ¡Wow! Entonces hoy sí, Francisco, esto es una película de misterio o de terror, no lo sé, porque el ministro o creo que fue el fiscal, ¿no? En julio, el fiscal informa que está detenido en Panamá. Ahora se sabe que nunca estuvo detenido en Panamá y después es detenido en Honduras, ¿no? Y todo lo hace autobombo. La dictadura salvadoreña, creo que le deben una explicación a los salvadoreños, pero sobre todo, Francisco, le deben una explicación y muy detallada a las personas afectadas por el problema, por el desfalco, por el desvío de fondos en COSABI. Esas personas que son los directamente afectados deben de reclamarles explicaciones al gobierno salvadoreño. Bueno, sin duda, lamentable lo que sucede después, pero ahora quisiera saber algo. Como dice el adagio, y sin ofender, muerto el perro se acaba la rabia. ¿Con esto se cierra el caso COSABI o continúa? Porque se presume que es el principal culpable. No, el caso continúa. El caso de COSABI, recordemos, si hay como 12, 14 personas detenidas. Y aquí la responsabilidad es de COSABI, de la empresa. Por supuesto, había un responsable penal. Digamos, una de las figuras era el señor Cotto, pero no, el caso continúa. El caso continúa. No, la situación de COSABI no fue una cosa, digamos, personal. No, desconozco los detalles del caso, no se han hecho públicos los detalles del caso, ya sabemos que en esta dictadura todo está bajo reserva, todo, inclusive los procesos penales, a veces hasta para los mismos procesados están bajo secreto, pero no, el caso continúa, Francisco. Vamos a esperar de que sea justicia, porque quedan más expectantes los afectados de este caso, que es una cantidad bastante grande de salvadoreños. Doctor Enrique Anaya Barraza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho 22 recomendaciones al Estado salvadoreño por la violación de derechos humanos que se está haciendo por el régimen de excepción, a presos, a inocentes, en fin, a todas estas personas. ¿Qué opinión le merece esto y qué debería hacer el Estado? Vamos a ver. En realidad, yo sé que ese es el lenguaje jurídico formalmente correcto, pero en El Salvador, régimen de excepción dejó de ser desde hace ratos, ¿no? Ya vamos a cumplir, ya tenemos 2 años y medio, ¿no? Bajo esto, ¿no? Por lo tanto, eso de excepción no tiene nada, ¿no? Ya es un régimen permanente de suspensión de los derechos y garantías constitucionales, lo que vivimos en el país. Definitivamente, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no vienen más que a confirmar, ¿no? En un lenguaje diplomático, no satanizan el régimen, sino que lo hacen como muy común en el lenguaje diplomático, ¿no? Como que fueran cosas, voy a decir, neutrales, ¿no? Pero evidencian, digamos, la existencia de detenciones ilegales, de desapariciones forzadas por parte del régimen, muertes en los penales, torturas en los penales, no información a la familia de los detenidos, ausencia del derecho de defensa, procesos o juicios masivos. O sea, en jueces sin rostro. O sea, vamos a ver, con todo esto, te comento, Francisco, que El Salvador está violando
todas las reglas que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han venido explicando o han venido resolviendo en los últimos 35 años. O sea, El Salvador está vulnerando todas las reglas básicas para la lucha contra la delincuencia. Pero la recomendación más importante es que ya le dice a El Salvador, mira, ya elimina, quita, termina ya con el régimen de excepción. Y yo creo que es la obligación que tiene El Salvador como obligación internacional. Y es que la lógica, Francisco, vamos a ver, aunque sea una mentira, la dictadura viene diciendo que El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Eso es mentira, pero lo vienen insistiendo. Entonces, si es el país más seguro del hemisferio occidental, ¿para qué necesitas un régimen de excepción de los derechos, de suspensión de los derechos? Es que la lógica y los discursos no coinciden. Los discursos del régimen no coinciden porque por una parte dices, ya logramos y somos el país más seguro. Aquí que venga cualquiera y va a poder andar con sus joyas en las calles como que estuviera en Mónaco, compren carros caros que nadie los va a quitar, dejen las casas de las puertas abiertas, abran los portones, quiten el alambre razor de las casas, quiten a los guardias privados en las entradas de las colonias, porque aquí este país es lo más seguro. Por supuesto, nada de eso ha sucedido, ¿no? Seguimos, como yo digo, país seguro es donde no vamos a ver una persona armada con una escopeta a la entrada, digamos, de cualquier tienda o cualquier gasolinería, donde no vamos a ver las casas, digamos, llenas de alambre razor, ¿no? O de botellas quebradas, ¿no? Y puestas en los muros. Cuando podamos, ¿no? Dejar las cosas en un vehículo y no vamos a estar temiendo que nos las roben, entonces seremos un país seguro. No lo somos, pero el discurso del régimen es, este es el país más seguro del mundo. Pues si es el país más seguro del mundo, ¿para qué necesita suspender los derechos de las personas? Si como la palabra original lo dice, es régimen de excepción. Es decir, cuando hay unas condiciones tan graves de violencia o de crisis, inclusive hasta puede ser, digamos, de otra naturaleza, como una crisis sanitaria que la tuvimos en la pandemia, que de hecho tuvimos, digamos, régimen de excepción durante la pandemia, como sucedió, digamos, en varios países, es lo que aquí lo tuvimos de hecho, ¿no? Una crisis sanitaria, una crisis climática gravísima, entonces se hace, digamos, un régimen de excepción, y por eso tiene la lógica la Constitución, que dice, lo puede dictar de emergencia inclusive el Ejecutivo, o después lo ratifica o lo dicta la Asamblea Legislativa por un máximo de 30 días. ¿Por qué? Porque se supone que en un corto plazo vas a salir de esa situación de crisis, pero en este país no, pues ya tenemos más de 2 años y medio. Y entonces, ¿para qué necesitamos un régimen de excepción? Así que en conclusión, Francisco, yo creo que la obligación del Estado salvadoreño en seguimiento de lo que se denominan recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ya de una sola vez dar por terminado el régimen de excepción. Por supuesto, esto no implica, como la vulgar propaganda del régimen dice, entonces van a salir todos los miles de pandilleros y todo. No. Son personas que sigan su proceso. Eso sí, que sigan el debido proceso legal. No significa, entonces ya no vamos a poder detener a ningún pandillero. Por supuesto que no. La lucha contra la delincuencia tiene que seguir. Pero sí, cumplamos las reglas que le corresponden que son reglas además de eso de carácter mundial. No, el país no debe de continuar ya en un régimen de excepción, Francisco. Ahora, doctor, ¿qué se debe hacer cuando organismos internacionales de mucho respeto, ad hoc, están haciendo recomendaciones, están haciendo llamados de atención, sacan capítulos completos sobre el régimen de excepción, violación de derechos humanos en El Salvador, víctimas inocentes, muertos inocentes que a manos de
los custodios dentro de los centros penales. O sea, ¿qué debe hacer un Estado cuando están señalando a nivel internacional que eso no está bien? Y se vende como que es el país más seguro del hemisferio, pero que vengan y todo. O sea, hay dos caras ahí hacia afuera, doctor. ¿Qué debería hacer un Estado? No, el Estado salvadoreño, como digo, Francisco, tiene la obligación, yo creo que en este caso, de tres cosas. Uno, ya dar por terminado el régimen de excepción. Dos, ordenar investigaciones serias, y si es posible, digamos, con instituciones independientes, ya sean nacionales o internacionales, de todas las denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Y por supuesto, lo importante es desde ya dejar de continuar violando los derechos humanos. O sea, si se detiene a una persona, ok, si hay alguna que sea a través de una orden de captura de un juez, que se le informe cuáles son los motivos de la detención, que se le informe a la familia, que le permitan que la familia tenga acceso a las y comunicación con las personas detenidas, que los abogados tengan acceso, si eso es parte, digamos, esencial, que los abogados tengan acceso a sus defendidos. O sea, dejar de violar los derechos humanos, ¿no? Dar por terminado ya el régimen y dejar de violar los derechos humanos. Y creo que punto 3, comprometerse a nivel internacional que sí va a dejar de violar los derechos humanos y además se comprometa a investigar seriamente todas las denuncias por violación a derechos humanos. Creo que esos tres elementos serían, primero, ya dar por terminado el régimen de excepción. Dos, permitir dejar de violar los derechos humanos y comprometerse a una investigación de todas las denuncias a nivel nacional. Y luego, tres, permitir comprometerse y permitir investigaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo entre ellos visitas a los centros penales, ¿no? Lo que se conoce como investigaciones locales o investigaciones in loco, no de loco, sino de lugar, digamos, por parte de la Comisión Interamericana, no tours, no la vulgaridad que hacen, ¿no? De que comunicadores o youtubers o mal llamados creadores de contenido, inclusive representantes de los Estados Unidos, van y les dan o a veces a periodistas les dan un tour, digamos, por el CECOT, ¿no? Pero no hay visitas, digamos, a los otros centros penitenciarios, ¿no? Como Madionas, Izalco, Zacatecoluca, ¿no? Y poder hacer, digamos, todas esas investigaciones y dejar que la Comisión Interamericana haga visitas no guiadas, ¿no? Sino visitas serias de investigación sobre la situación de los detenidos en El Salvador. Creo que esas son las tres obligaciones del Estado salvadoreño en razón de estas recomendaciones, Francisco. Bueno, 7:21. Está con nosotros el doctor Enrique Anaya Barraza. Él es abogado constitucionalista. Estamos conversando de diferentes tópicos en el país. Ya hablamos de la captura de Manuel Coto, ex gerente general de COSAVI, que ha fallecido en un accidente después de que fue entregado a las autoridades. También de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en El Salvador. Bueno, doctor, estamos a las puertas de finalizar, digamos, la mitad de septiembre. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa anda rondando los 42 días, 41, 42 días de tener al Tribunal Supremo Electoral acéfalo. ¿Qué implicaciones trae esto? ¿Qué importancia da realmente? ¿Y por qué el retraso si no tienen que negociar absolutamente con nadie? Según la Constitución, ¿qué está pasando, doctor? Sí, mira, en efecto, digamos, lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral ya tiene más de 40 días, ¿no? Sí, ya 40 días, 40 y pico de días ya acéfalo, ¿no?
Yo creo que esto es importante y es grave por esta situación, Francisco. Veamos. Alguien diría, no, da igual, pues si ahorita no hay elecciones. No, mire, el Tribunal Supremo Electoral es una institución pública, si bien es cierto, encargada de gestionar, administrar los procesos electorales, pero una institución pública que en marcha, es decir, en desarrollo, ¿no? ¿Por qué? No estoy al interior del Tribunal Supremo Electoral, pero te apuesto que hay algunos temas en desarrollo como los resultados de las auditorías, ¿no? Hechas a los últimos procesos electorales este año, porque al final ya no nos enteramos de nada, ¿no? Y muy peculiar, ¿no? Algunos de los magistrados que se fueron dijeron, no se preocupen, ya después les van a hacer públicas las auditorías, pero no hay nadie que autorice a hacerlas públicas, ¿no? Entonces, y por lo tanto, digamos, se va generando un retraso en la actividad del tribunal. Pero además de ello, agravado, Francisco, por la siguiente situación. Las personas que van a llegar, todas, de acuerdo con los candidatos que se han presentado, y ya me voy a referir a ello, todas son personas que no estaban en el periodo electoral que terminó en los 5 años previos, no en el quinquenio previo. Es decir, en su mayoría son personas que estarían por primera vez en el Tribunal Supremo Electoral. Algunas de los candidatos sí ya estuvieron antes, ¿no? Hace 15, 20 años en el Tribunal Supremo Electoral. Algunos tienen experiencias en juntas de vigilancia electoral, pero prácticamente todos serían nuevos en el Tribunal Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral en los últimos 10 años. Por lo tanto, eso implica, y es normal, voy a decirlo, digamos, como un proceso de aprendizaje, ¿no? De las personas que van a llegar. Y por lo tanto, eso implicaría pues que el tribunal va a tener que aprender algo, digamos, los miembros, aprender cómo funciona, cómo opera, ¿no? Hasta a veces excesivas prácticas burocráticas que tenemos en nuestras administraciones en El Salvador. Pues tendrían que aprenderlo todo eso, con lo cual ahorita eso se está retrasando. Ahora bien, como acertadamente lo indicas, pues si Nuevas Ideas tiene la mayoría más que calificada para elegir a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y no lo hace. Hizo, que te confieso, en realidad, digamos, si quieres lo platicamos después en detalle, hizo el show, no de las entrevistas a los candidatos propuestos, tanto por los partidos políticos como por la Corte Suprema de Justicia, y hizo una puesta en escena, hizo el show, y supuestamente llevó al Pleno ya la Comisión Política, no un listado, sino diciendo, ya terminé y hoy hay que elegirlos, pero ese mismo día, durante una plenaria, pues decidieron no elegir. Así que no sabemos qué es lo que pasa al interior de Nuevas Ideas, no sabemos si es que, no sé, pues si hay divisiones al interior de Nuevas Ideas y están peleándose y alguien quiere poner a uno y el otro no lo quiere poner, o simple y sencillamente pues todavía Bukele no se ha decidido a quiénes va a nombrar. Pero bien es cierto pues es que hay un retraso en todo esto. Ahora bien, y aquí sí, amigas, amigos, Francisco, sí voy a entrar en el mundo de la especulación porque como dicen, el refrán, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. Aparentemente, la no elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es porque el régimen está queriendo hacer lo siguiente. Recordemos que en el país está pendiente la ratificación de una reforma constitucional al artículo 248, que fue acordada por las legislaturas salientes el 29 de abril, 2 días antes de terminar su periodo, y dijo, vamos a cambiar la Constitución, dijo, y entonces ahora una misma legislatura va a poder acordarla y ratificarla, e inclusive le digo, amigas y amigos, lo puede hacer el mismo día. O sea, en El Salvador podríamos tener ridículo mundial que una Constitución se puede cambiar, digamos, en una mañana, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Esa reforma no fue ratificada,
no ha sido ratificada todavía. Tengo entendido que por presiones internacionales no ha sido ratificada. Esa reforma ya fue cuestionada de inconstitucionalidad. Hay una demanda presentada por unas amigas y amigos desde hace mayo, junio, julio, agosto, septiembre, desde hace prácticamente 4 meses. La presentaron como 3 semanas después de que se aprobó, y ahí las personas que usurpan funciones en la sala de lo constitucional, aunque no tienen prácticamente nada que hacer, no salvo resolver los habeas corpus que no resuelven, y ahí esa demanda de inconstitucionalidad ahí la tiene escondida, ahí la tienen engavetada. ¿Qué es lo que se especula en el ambiente político y diplomático, no, Francisco, amigas, amigos? Miren, lo que quisiera hacer el régimen dictatorial es ratificar la reforma y antes de elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cambiar la forma de elección de los magistrados. Se ha escuchado varias propuestas al respecto que supuestamente andan rondando al interior de Nuevas Ideas. Cambiar la forma, impedir que lleguen candidatos propuestos por ARENA y el FMLN, que aunque ellos tengan mayoría ahorita, no, ellos quieren tener, como en todo, la super mayoría, y dicen no, queremos nombrar los magistrados que a nosotros nos interesan. Y hacer otra reforma constitucional para que para igualar el periodo de diputados y alcaldes con el periodo presidencial, es decir, de hacerlo de 5 años. ¿Cuál es el truco de esto, Francisco y amigas y amigos? Es que una vez hecho todo este chanchullo, lo que harían es reformar la Constitución y decir, váyame para 5 años de aquí en adelante, pero para que ahora se emparejen, para que puedan coincidir los periodos, no va a haber elecciones en el 2027, que es cuando tocaría haber elecciones, sino que van a haber elecciones hasta el 2029. Sí. Y por lo tanto, los diputados y alcaldes actuales van a continuar en su periodo hasta el 2029. Eso. Y entonces ya después de hechas todas estas reformas, todo este chanchullo, decir, hoy sí vamos a elegir magistrados. Tengo entendido que eso es, y te lo digo, no me extrañaría, no quiero ser ave de mal agüero, pero no me extrañaría en absoluto que la omisión inexplicable de Nuevas Ideas para no elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pudiendo elegirlos, tiene que ver con el diseño, con la procura, la búsqueda de un nuevo diseño electoral, e inclusive suspender las elecciones a efectos prácticos, no suspenderlas, no hacer elecciones en el 2027, sino que prorrogar a efectos prácticos el periodo. Claro, no van a decir prorrogas el periodo, porque suena absurdo, sino que, como ya ha sucedido históricamente en estas reformas constitucionales relativas a los periodos de diputados y alcaldes, dirían, ok, para poderlos hacer emparejar necesitamos 2 años más, entonces vamos a poner una disposición transitoria, y esa disposición transitoria va a decir que mientras se eligen las nuevas autoridades de acuerdo con el nuevo método, pues continuarán en sus funciones la asamblea, los diputados y los alcaldes que están en funciones actualmente, y entonces a efectos prácticos les prorrogas su periodo por 2 años más. Tengo entendido y no lo descarto, como digo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que ese es el propósito real de no elegir a los miembros a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Francisco. Suena terrible, pero yo no lo descarto. Sí, quizá no es que quiero parecer repetitivo o que no se haya entendido alguna parte, pero lo de la Asamblea Legislativa lo logro comprender si lo quieren emparejar porque o que esté con el mismo periodo presidencial. Pero, ¿y en qué beneficia los consejos municipales? ¿O simplemente se van de encuentro? Yo creo que básicamente se van de encuentro, y los motivos serían, ellos van a alegar que es Nuevas Ideas para ahorrar. Para ahorrar fondos y todo. Sí. No. ¿Cuál es el truco? Es para evitar el desgaste de la marca. Okay. ¿Me entiendes? ¿Ves que
¿Por qué redujeron el número de diputados y por qué redujeron el número y cambiaron la fórmula? Porque sabían que, de acuerdo con la fórmula anterior, posiblemente no, esto ya es pasado, pero posiblemente no hubiera obtenido nuevas ideas la supermayoría que adquirió en la Asamblea Legislativa, ¿no? Que está absolutamente sobre representada. Y también por eso fue que se redujo el número de alcaldías, ¿no? Como vemos, no había ningún plan más que el propósito electoral, ¿no? ¿Para qué? Porque si se elegían otra vez 262, habían alcaldes de nuevas ideas totalmente desgastados, ¿no? E inclusive, pues como lo sabemos, ha habido alcaldes de nuevas ideas, quizás uno de los casos más famosos de Soyapango, pues que han estado hasta procesados penalmente, ¿no? Entonces, para evitarse el desgaste, dijeron, no, de 262 los pasamos a 44, así para que la gente pues pueda tener la esperanza que este nuevo que va a llegar. Y a mí me contaba un amigo de Ilopango, si no, creo que era el de Ilopango con el de Soyapango, ¿no? O algo así, me decía, no, mejor, es que pues no, si hubiera sido el mismo de Nuevas Ideas, mejor, aquí en el municipio, ese hombre no vuelve a quedar en su vida, mejor. Pero ¿cuál fue el engaño? Al unir los municipios, dije, vaya, no, este que es de Soyapango es el que ahora va a ser el alcalde de aquí de Soyapango, Ilopango, no me recuerdo qué otros municipios hay ahí, ¿no? Entonces, ese es como el truco, ¿no? O imaginémonos en mexicanos. En mexicanos, la administración de Nuevas Ideas durante el periodo municipal previo fue absolutamente desastrosa. Bueno, en Nuevo Cucatlán, y no se desapareció el alcalde de Nuevas Ideas durante, creo yo, que más de un año. Entonces necesitaban, ¿no? Mejor reunirlas para poder evitar el desgaste de la marca, el desgaste tan acelerado que está teniendo la N de Nayib. Entonces, por eso es hacerlos todos mejor a 5 años, ¿no? Y hacer lo que sucede en otros países, como por ejemplo en Honduras, ¿no? Que lo que dicen es, vamos a tener elecciones generales y en una misma elección vamos a elegir presidente, diputados y concejales. Es decir, hacer una sola. ¿Cuál es el propósito político también de eso, Francisco? Y amigas y amigos, es provocar el arrastre de, digamos, de la marca. Es decir, digamos que Bukele, cuando Bukele se presente a elecciones en el 2029, ¿no? Para intentar jalar, digamos, que su marca jale a diputados y alcaldes también al mismo tiempo. Eso es lo que se especula, pero yo le veo todo el sentido del mundo, ¿eh? Doctor, dígame. Hay en varias etapas de la conversación que se está teniendo, que estamos teniendo, hablamos de que como que no tenemos pruebas, no hay información, el rumor, yo creo. O sea, ¿por qué estamos envueltos en esto, doctor? ¿Por qué sabemos todo está reservado por 7 años y probablemente se vaya a prorrogar más tiempo? No sé, pero o sea, ¿por qué hemos caído en esto? ¿Por qué tenemos que estar en estos momentos de la comunicación fluida? Es cuando menos información tenemos. Es cuando no sabemos a qué, como periodista le digo, no sé a qué fuente acudir para muchísimos casos. Para lo de, esto ya a nivel muy personal, ¿a quién le hago la consulta oficial sobre lo que sucedió en el helicóptero? Razones, qué ha pasado, o sea, todo lo que queremos saber y comunicar a la audiencia, pero a nivel general, ¿por qué tenemos que estar en la rumorología? Hoy debemos de ser expertos en esto, en creer que va esto, lo otro, porque nadie está autorizado para dar información. ¿Por qué este país está así, doctor Enrique Anaya? Porque todas las dictaduras necesitan la oscuridad, Francisco. Es esencial, digamos, para una dictadura poder mantener oculta toda la información. No solamente sobre el uso de los recursos públicos, ¿no? Que eso ya es escandaloso. Imaginémonos, después de 4 años y no sabemos cómo se han gastado los más de
3.000 millones de dólares que se le entregó al Ejecutivo para el ataque a la pandemia. Ya tenemos 3 años del Bitcoin y no sabemos cómo se han gastado aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares para intentar implementar ese proyecto que pues ha sido un total fracaso, ¿no? En el país, pues le habrá podido llamar la atención a algunos, entre comillas, inversionistas en criptoactivos, pero efectos prácticos en El Salvador, eso no ha provocado absolutamente ningún beneficio en el país. Reservan, digamos, ocultan la información que es más indispensable que sea pública. Por ejemplo, la información sobre la situación de la salud en el país, ¿no? Vemos una reciente investigación muy, muy seria, ¿no? De un medio virtual electrónico sobre cómo se están ocultando las cifras sobre los niños muertos por dengue. Es que ellos necesitan, amigas, amigos, Francisco, mantener oculta la información para que su discurso de propaganda no tenga una narrativa enfrente. Si te imaginas, si Bukele y sus funcionarios mienten un día sí y el mismo día también y a los siguientes también y mienten así, digamos, con el mayor de los descaros, ¿no? ¿Te imaginas que eso, y a veces se las encuentra, digamos, y se plantea la mentira que están planteando? ¿Te imaginas qué sucedería, Francisco, si pudiéramos tener datos reales? O sea, es que quedarían absolutamente en el ridículo. ¿Cómo es posible, no, que venga el presidente de CEPA y diga, mire, la carga en el puerto de Acajutla ha estado aumentando desde que llegó, dice el presidente Bukele, no, porque parte de ya voy a explicar una cosa ahí, dice, la carga, el manejo de carga en el puerto de Acajutla, dice, ha aumentado entre 15 y 20% todos los años desde que el presidente Bukele empezó. Y uno va a ver los informes de CEPA y no, resulta que se ha disminuido. Se ha disminuido, no es que haya aumentado. Salen diciendo, la economía está mejorando. Y uno va a ver los datos, los mismos de ellos, los datos de ellos mismos, el Banco Central de Reserva, cuando desaparecieron las entidades vinculadas con estadísticas, y no, resulta que las exportaciones se están disminuyendo. Resulta que la inversión extranjera directa está en saldo negativo. ¿Qué significa eso? Que se están yendo más las empresas que viniendo. Entonces ellos necesitan, por eso es que nos vemos obligados a todo esto, porque ellos necesitan mantener oculto todo. Ellos necesitan poder manejar su discurso, ¿no? Aparentemente, pues sin que nadie los contradiga, sin que nadie les diga nada. Solo imaginémonos el escándalo que ha ocurrido, y eso que no hemos tenido la información, amiga, el escándalo en la Asamblea Legislativa. No, habían dicho que no iban a tener asesores o que iban a tener muy pocos. Habían dicho los de Nuevas Ideas, pues que iban a ser que apenitas, decía, porque recuerdo que yo no me puedo los nombres de las diputadas, los diputados, no salvo de algunos, ¿no? De los más mediáticos, ¿no? Entonces diciendo una diputada, nosotros como somos expertos y aquí todos van a ser profesionales, quizás necesitemos asesores. Despiden a un montón de gente que quizás ganaba en la Asamblea Legislativa 600, 800 dólares, 900, $1,000, y resulta que se contratan ahora más de los que despidieron, pero contratan creadores de contenido, fotógrafos, las que graban, los que les van y les abren la gaseosa, digamos, durante la plenaria, ¿no? Que digo yo que terrible, ¿no? Que absurdo ver hasta dónde llega, como decía mi abuelita, ¿no? El que nunca ha tenido y llega a tener, si sea una migaja, una miseria de poder, pues qué bárbaro, ¿no? Les toca llegar a abrirle la gaseosita en plena plenaria, ¿no? Y todavía servirle, si poquito más, y le dice, yo la voy a poner ahí en la boca para que la tome. No, es un absurdo. ¿Te imaginas si esa información fue pública? No se atreven a hacerlo. Lo que pasa es que si hubiera sido público, toda esa información, no se atreven entonces a contratar o parientes o contratar
youtubers o a contratar. Si esa información es pública, fue pública, no se hubieran atrevido. Existió la filtración sobre la Asamblea Legislativa, pero amigas y amigos, la Asamblea Legislativa está pendiente de transparentar todos los gastos y transparentar todas las contrataciones. Eso de sacar planillas chabeleadas hechas en Excel por alguien y que ahí todos empiezan a ponerles unos nombres o algo, vamos a ver, eso es una payasada. Lo que tiene que hacer la Asamblea es publicar en su sitio web el listado de todas las personas contratadas, cuál es el cargo que ocupan, cuál es el puesto que ocupan y poner cuál es el salario que perciben mensualmente. Eso es transparencia. Y si lo queremos llevar a más transparente, tienen que poner un link, un enlace donde aparezca cuál es el currículum vitae u hoja de vida de esa persona para saber si es una persona es especialista en algo o no. Para que no se sigan llevando, como sabemos que sucede, ¿no? A los socios, a los amigos, a los parientes, a empleados, que también es algo bien grosero eso, ¿no? Y absurdo. Que diputados que tienen sus propias empresas o fundaciones, ¿no? Y a sus empleados les pagan en las empresas o en las fundaciones $500, pero lo contratan como asesor en la Asamblea Legislativa. Y ahí le pagan 2.500. Pero en realidad esa persona lo que está haciendo es trabajando en los negocios, sean empresas o sean fundaciones de los diputados. ¿Te imaginas si esa información hubiera sido pública? O, Francisco, la información que se filtró la semana pasada, que es escandaloso, ¿no? Sobre los datos de los cotizantes al Seguro Social. En primer lugar, quiero hacer un paréntesis. Me parece que en la forma que se hizo la filtración y en el alcance que hizo la filtración fue excesiva, ¿no? Los hackers dieron una explicación diciendo que no se podían poner a limpiar la base de datos, ¿no? Que eso le hubiera llevado mucho tiempo y entonces la divulgaron tal y como la bajaron, ¿no? Pero en realidad de ahí están los datos de todos los que cotizamos al Seguro Social. Y se hacen datos públicos, lo que me parece, digamos, escandaloso, además de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero el sueldo que le pagan al presidente del Banco Central de Reserva. ¡Guau! Eso en otro país, prácticamente casi en cualquier país del mundo, que sea una democracia, eso provoca la inmediata destitución de ese señor. Vamos a ver. En primer lugar, te comento, ese señor, el señor Rodríguez, no de casualidad, es hermano de la señora Rodríguez, que también trabaja con los Bukeles, y ellos por muchísimos años, en realidad lo que han sido son los contadores de los Bukeles, de la familia Bukele, ¿no? Es más, prácticamente el único trabajo que había tenido el señor Rodríguez antes de trabajar ya en el ente público, en los entes públicos, había sido ser contador de la cornucopia por un tiempo y después contador de la empresa esta de publicidad que tenían los Bukeles, Overmec o algo así, recuerdo el nombre, ¿no? Y ya después sí, pues cuando ya Bukele se fue a la política, pues él también ahí lo fue siguiendo, ¿no? Y después estuvo de director o jefe, no me recuerdo la denominación del cargo, de los cementerios de San Salvador, cuando Bukele estuvo como alcalde de San Salvador, y a Bukele de presidente, pues él también ya lo pusieron, para que medio fuera entendiendo algo, pues lo fueron poniendo en algunos cargos en el Ministerio de Hacienda, pero solamente por algunos meses, ¿no? Y ya luego presidente del Banco Central de Reserva. Ese señor, con todo respeto, no cumple los requisitos, ni siquiera formales, para ser presidente del Banco Central de Reserva. Pero ahora vamos los escandalosos. Le pagan 41,000, si la memoria no me falla, quizás tú puedes tener el dato cerca, 41, Francisco, es $41,500 al mes. Sí. O sea, eso representa prácticamente $500,000 al año, ¿no? Porque digamos, voy a ponerle 40,000, significarían 41,000 más 80,000, pues 492 si le dejamos 41, pero son 495, por ahí anda realmente. ¿Te imaginas? $490,000, prácticamente $500,000. Y esto es sin contar, estoy contando
que sean 12 meses, pero de mi memoria en el Banco Central creo que hay bono y también hay aguinaldo, si la memoria no me falla. O sea, Doctor, ese señor se lleva $500,000 al año. él se aplicaría para Solo, un préstamo del banco hipotecario, ¿no? Para una ¿ah? casa, para los préstamos que hace el banco No, ¿y hipotecario. Él se para qué va a aplica. pedir préstamo? Sí. Si en un año va a tener prácticamente ya $500,000 y con eso se compra lo que quiere en este país. Pues solo para que tengan un panorama, amigas y amigos de Francisco. ¿Cómo determinas tú si los sueldos están excesivos o no tal? Pues haces comparaciones mundiales. Vamos a ver, El Salvador, un país pobre, ¿no? Con una economía a nivel mundial muy, muy pequeñita a efectos mundiales, insignificante, ¿no? Insignificante. Pero se le paga al presidente del Banco Central de Reserva $500,000 al año. Amigas, amigos, ¿saben cuánto gana Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América? El presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de la economía más grande del mundo. $203,000 al año, Francisco. La mitad de lo que le están pagando al sujeto que está aquí en El Salvador. La mitad. O sea, espérame, pero ¿cómo qué comparación de esto? ¿Cómo que el presidente del Banco Central de Reserva se le pagan 200 y pico mil dólares al año y al del Salvador se le va a pagar $500,000? Es que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación. Y si nos queremos ir más allá, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que si la memoria no me falla es el cargo de la Unión Europea mejor pagado. ¿Cuánto gana al año doña Christine Lagarde? $450,000 al año. Y, pues imagínate, es el Banco Central de Europa. ¿Te imaginas la economía de Europa? Donde está Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Doctor, ¿no? ¿y tendrá 27 países más. ¿y tendrá las credenciales el Por supuesto que no presidente? las tiene. A eso vamos también. No, pero así las tuviera, Okay. así las tuviera, no les va a pagar $500,000 con fondos públicos, ¿eh? Con fondos públicos no le vas a pagar $500,000. Te digo, si el presidente del Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, que él fue un destacado abogado en los ámbitos financieros en los Estados Unidos, fue un inversionista, formó parte, fundó su propia empresa de Wall Street y se hizo millonario. Y después un hombre muy respetado, y le pagan $200,000. O sea, vamos a ver el perfil de doña Christine Lagarde. ¿Qué era antes? Vamos a ver, fue ministra en Francia, fue profesora, fue funcionaria mundial. Y le pagan $450,000, que por supuesto es un dineral. Y a Powell en Estados Unidos le pagan 200 y pico mil dólares. Y al del Salvador, que no cumple, no tiene ni el perfil. Es que vamos a ver, te lo voy a hacer franco. Y dicho con todo respeto, al señor que le están pagando con fondos públicos $500,000, te apuesto que si ese señor va a pedir trabajo al sector privado en una empresa que fue una sucursal o una inversión de una corporación mundial, no le dan trabajo. No le dan trabajo. O sea, suponte de estas corporaciones mundiales, digamos, que tienen aquí sus sucursales, ¿no? Me voy a ahorrar el nombre, digamos, para no hacerle publicidad a estas empresas. Esas empresas no contratarían a este señor como jefe, digamos, financiero. Es más, quizás no lo saben, digamos, Francisco, o amigas y amigos. Mira, tan no cumple el perfil de este señor, no, ni siquiera, o sea, para ser presidente del Banco Central, definitivamente no lo cumple el perfil. Unas amigas o un amigo se fue a promover un proceso de contencioso administrativo para que se declarara ilegal el nombramiento de este señor.
cuando todavía en el país había independencia judicial. Entonces se admitió la demanda y se comenzó a tramitar el proceso. Y sabes que, como era evidente que no cumplía con los requisitos, se presentó. Uno de los alegatos es que la ley orgánica del Banco Central exige que el presidente del Banco Central debe de tener al menos 10 años en experiencia o economía o finanzas. Este señor es contador. Eso no es lo mismo, eso no es experiencia ni en economía ni en finanzas. Entonces, vino el gobierno y dijo, no, sí cumple los requisitos. Dijo, miren, él antes de trabajar ahí en los cementerios de la alcaldía, él era contador de Overmet, la empresa de publicidad de los Bukele, pero no le daban los 10 años. Te dije, pero es que él también dijo, antes se fue, dijo, gerente financiero regional, dijo, de esta otra empresa. ¿Y sabes cuál era la empresa que lo presentaron al señor como gerente regional, financiero regional? El kinder de la primera dama. Yo era la primera vez que veía que un kinder local necesitaba un gerente financiero regional. ¿Qué es lo que sucedió con ese proceso? Una vez, después del golpe de Estado, una vez que ya se suscitó tal, pues con el miedo que tenían ya los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, simplemente dijeron, fíjese que nos equivocamos, hombre, esta demanda no la teníamos que haber admitido, porque en realidad las personas comunes y corrientes no pueden venir a pedir la ilegalidad de un acto, solamente pueden venir aquellos a quienes les afecte individualmente. Pero como aquí a nadie le afecta, dijeron individualmente, entonces declaramos sin lugar la demanda o sencillamente damos por terminado el proceso sin examinar el fondo del asunto. Entonces, te insisto, el señor no cumple, él no cumple con el perfil, pero además de eso, así lo cumpliera 100 veces. No puedes pagarle un salario, ¿no? que supera, digamos, cualquier comparación, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Bueno, aún más grave la situación también. Al conocer el perfil todavía es mucho más complicado. Bueno, doctor, el tiempo me consume. Leo un par de comentarios que llegan al 7616-8383, el número de WhatsApp 7616-8383 y por supuesto también en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Estamos en línea en 1069fmradio.net. Reina Santos, bendiciones. Ricardo Mejía, buenos días. Lloviendo y escuchando la conversación no apta para seguidores de Bukele. Enrique Álvarez, buenos días, excelente programa. Mauro Gonzaga, demasiada especulación en la Asamblea Legislativa y en el Ejecutivo. Lorena Hernández, buenos días. Francisco, Tony Maravilla, saludos Francisco. Luis Carrillo, buenos días, saludos Francisco y doctora Naya desde el sur de San Salvador Centro. Carlos Iván, buenos días, como siempre, un excelente espacio para abrir los ojos. Emérita Rodríguez le vamos a dar una mención honorífica y especial. Mire qué bonito, ella como segundo o tercer mensaje. Muy buenos días, gente pensante, que estén vivos con lo mejor, en vivo con Francisco Gómez y su invitado, el doctor Enrique Anaya. Compartan y denle like, eso lo tienen que hacer ustedes. Salomón Ortiz, bendiciones y buenos días. A los dos, excelente entrevista. Francisco Blanco, muy buenos días. Sergio Serna, la misma cantaleta, ya aburren. Mirna Cecilia Aguilar, excelente invitado, gracias por su esfuerzo y mantenernos informados. Mario Menéndez, buena entrevista. Ismael Cornejo, el helicóptero llevaba sobrepeso por la sangre pesada de los policías y por el montón de inocentes que llevaban en sus espaldas. Doctor, es que darle poder a un ignorante es como darle un corvo sin vaina a un loco. Iván José, Francisco, ¿me puede compartir la dirección de la entrevista de Omaña, Fortín y Villalona? Gracias. Con gusto, ahí se la vamos a compartir. Doctor, dice Calderón, no es payasada, es un delito la publicación de esas listas. Ricardo, tienen mucha razón. Yo pensaba retirarme dentro de 2 años.
y regresarme a vivir a El Salvador, pero con este gobierno lo estamos pensando mucho, salieron más corruptos. Ricardo Chávez, por eso apoyamos a estos medios donde uno se da cuenta de todo lo que está haciendo el gobierno corrupto, nadie se salva de este gobierno. Sin credenciales al cargo gana eso, imaginémonos si tuviera las credenciales. Todos los que viven en Estados Unidos son los culpables de lo que está pasando en el país. Su ignorancia y su fanatismo son lo principal y hoy solo se ríen. Reina TV, y yo no gano ni $5,000 al año. Juven Martínez, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esos son los hermanos mojados. Emerita Rodríguez, 5 mates. Alejandro Chávez, este gobierno pone a cualquiera. Lo importante para ellos es tener a su gente sin conocimiento técnico. Walter Guerrero, qué tremendo cómo se aprende con estos panelistas. Lo felicito por enseñarnos la realidad. J&J Industrial, los nuevos expertos en aeronáutica. Alejandra Chávez, el BCR tiene un salario más en diciembre, o sea que se echa otros 41,000. Y no dudo que pueda haber a mediados de año también otro salario. Es duro eso de los salarios, porque el esfuerzo que todos hacemos por ir al día a día. Pero imagínense, nosotros que tenemos una posibilidad quizá un poco mayor a los del salario mínimo. ¿Cómo hacen? Hay que pagar servicios, casa, comida, transporte. ¿Y la gente en el hogar? Sí, no, es terrible. Mira, yo quisiera comentar, digamos, en primer lugar, muchas gracias a las amigas y amigos, digamos, que se expresan, digamos, en buen tono, digamos, sobre, por supuesto, sobre tu programa, Francisco, y sobre la participación de este servidor. Alguien dijo, ya aburren con la misma cantaleta. Pues bueno, es que es muy sencillo, para que nos quiten la cantaleta, por ejemplo, hagan pública la información de nuevas ideas, en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales. Sí. Que queremos que quitemos la cantaleta, pues quiten el régimen de excepción. Que queremos que quitemos la cantaleta, es muy fácil callar, no, hombre. Hagan públicos los salarios de todos los funcionarios y empleados, los salarios reales de todos los funcionarios y empleados del gobierno, y les ponen salarios decentes y de acuerdo con la situación en el país, y entonces nos vamos a callar. Yo no tengo ningún problema. O sea, pero eso sí, pues pongámoslo, ¿no? Solo para casi terminar, Francisco, un ejemplo. Para que alguien que actualmente gana el salario mínimo pudiera percibir, veamos, los $41,000, entre 365, eso nos estaría dando, amigas y amigos, más de 14,000, casi 15,000 meses tendría que trabajar una persona para ganar eso. O sea, vamos a ver, eso es una tontería, es absurdo. Es absurdo. Es escandaloso, ¿no? Así que, digo, ¿y ves qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con la persona que mencionó que la filtración en los términos que se hizo fue inadecuada. Pues entonces, para evitarnos esas filtraciones, que lamentablemente va siendo la única forma de enterarnos la cosa, el gobierno debe hacer pública la información. Porque vamos a ver, en esto, el régimen tiene 2 pecados, Francisco. Uno, primero es mantener oculta la información, y 2, es que vaya incapaces que son de poder resguardar con seguridad la información confidencial de los salvadoreños. ¿Te imaginas que todo esto que se le ha hecho al Seguro Social, a la Asamblea Legislativa, de hacer pública la información y poner hasta la dirección de las casas de las personas? ¿Te imaginas? O sea, ¿qué incapacidad del gobierno de poder resguardar con seguridad nuestra información confidencial? Es que te imaginas que esto le sucede a un banco, es que al día siguiente lo estás sancionando y cerrando prácticamente. No, o sea, esto es, digo,
primer pecado es haber mantenido oculta la información, y segundo pecado es, vaya que si se dan malísimos en poder resguardar con seguridad nuestros datos confidenciales. $41,400 por 13, $538,200. No, sin aguinaldo. No, pues les digo, o sea, no, miren, bueno. Eso es espantoso. Obsceno, dice alguien, un amigo mío. Así es, eso es obsceno. Miren, pues les digo, y cuando lo comparamos, pues digan, no, mira, eso es lo que ganan y todo. Cuando lo comparamos, no, es que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, el presidente del Banco de España, que es el Banco Central de España, ¿cuánto gana al año? 200,000 euros. 200,000 euros. O sea, y el del Salvador va a ganar más de $500,000 al año. No. Lo ha calificado con certeza el amigo que escribió. Es obsceno. ¿Y el gobierno guarda silencio frente a eso? No. Pero, ¿sabes, digo? Mira, es que es ocultar la información, pero además de eso, engañar. ¿Sabes? De acuerdo con el sitio web, amigas y amigos, de acuerdo con el sitio web, la página de transparencia del Banco Central de Reserva, ¿saben cuánto supuestamente gana el presidente? $13,500. Es un salario alto, altísimo en este país. Pero bueno, digamos, $13,500 al mes. Eso es según el sitio web del Banco Central de Reserva. Pero ya nos enteramos, ¿no? Que son más de $40,000 al mes. Así que, además de que ocultan la información, mentirosos. No, es obsceno en realidad. Y debería de salir a desmentirlo o a decir, sí, gano eso, ¿y cuál es el problema? Exactamente. Así es, Francisco. Pero ya pasó una semana. Así que, en este caso, aunque este servidor es un abogado de litigios y las pruebas deben haber pruebas, aquí lamentablemente es que aquí el que calla políticamente ha otorgado. Ningún funcionario salió negando esos datos lamentablemente filtrados. Leo el último comentario solo para despedirnos porque me llamó la atención. No conviene aplaudir demasiado al bailarín porque puede dar un paso en falso. Proverbio africano. Doctor Enrique Anaya Barraza, qué agradable plática hemos tenido. Espero que esto sirva a la audiencia para crearnos otro criterio, para ver las cosas diferente, con argumentos. Como dice Ronald Umaña, el decir, me cae mal el doctor Enrique Anaya, no es argumento de nada. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es de que podamos dialogar y que podamos ver las cosas diferentes. Que algo bueno puede tener las políticas del Estado, algo deben de tener, pero quisiéramos que ellos las compartieran con nosotros y que las podamos debatir, pero no tenemos acceso también a tener la otra parte de la otra versión de esta película, porque ese es el otro problema, doctor. Así es. Insisto, no tengo fuentes para donde decir, el doctor Anaya dice esto y esto, y que ellos me pueden decir, es mentira lo que él dice. Esta es la prueba que él está mintiendo. Pero no hay forma. Así es. O inclusive, Francisco, siquiera que supiéramos cuáles son los resultados reales o cuál es la justificación para hacer esto o no. Típico ejemplo, Bitcoin. ¿Y qué? Nunca supimos para qué. Pero además de eso ha sido un absoluto fracaso. Entonces mejor dice, mire, efectivamente nos equivocamos, lo siento, se nos fueron $500 millones, no son míos, son de todos, pero fíjense que mejor vamos a quitar esta tontería, ¿no? Porque ya las casetas solo sirven para que durante la época lluviosa los perritos se puedan resguardar, ¿no? Entonces ya mejor vamos rectificando, pero no, en las dictaduras no se puede, Francisco, lamentablemente. Dice Mario, nos vemos en la marcha el domingo 15. Doctor Anaya y Francisco. Nos vemos. Ahí vamos a estar. Doctora Enrique Anaya, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Encantado, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Amigas y amigos, que tengan un buen día. Bueno, mañana estará con nosotros, a propósito de la marcha, Fran Omar Parada del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular del BRP, para hablar sobre la marcha del 15 de septiembre. Continúen, viene Fran Durán con la máquina del tiempo. Pásense
de redes sociales a 1069fmradio.net, porque ahí va a continuar Fran Durán. Buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.